Estructura social de la experimentación en psicología, Kurt Danziger, audio 3. El ocaso del modelo de Leipzig. En los 3 últimos capítulos se ha presentado una reseña analítica de los orígenes de la psicología moderna como forma de investigación. A modo de transición, el resto del libro, que en su mayor parte trata de avances realizados en el siglo XX, echemos un vistazo al quehacer posterior al periodo inicial de la psicología experimental. Un avance muy importante fue que los investigadores de Estados Unidos adoptaron rápidamente todas las principales técnicas de investigación psicológica. El modelo de investigación de Leipzig fue reproducido por muchos de los que habían trabajado algún tiempo con Wundt. El más notable fue Titchener, en Cornell, pero su ejercicio concreto era algo diferente de los demás. No dejaba de insistir en que el modelo de Leipzig era el único que podía y debía servir de base a una ciencia genuina de la actividad mental. La mayoría de los investigadores estadounidenses de las primeras épocas no eran tan dogmáticos para elegir sus métodos, y algunos fueron sumamente eclécticos. Hall, por ejemplo, llevó a cabo diversos estudios de avanzada que seguían los 3 modelos que hemos mencionado. Cattell trabajó mucho promoviendo el estilo de investigación que había iniciado Galton. Los experimentos clínicos, asimismo, tenían sus adeptos. Cuando se inició en Estados Unidos, la psicología presentaba una combinación de varios estilos de investigación. Pocos centros habían adoptado exclusivamente un estilo, si bien algunos tenían claras preferencias. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX se desarrolló un tipo particular de investigación de carácter sintético, el cual llegó a dominar el ámbito de la psicología norteamericana. Nos dedicaremos a reseñar ese modelo en los capítulos siguientes. El modelo de investigación que resultó menos viable en el siglo XX fue el de Leipzig, dado que ese modelo tenía un rasgo específico que siempre aparece de modo inequívoco en los informes publicados sobre las investigaciones. Es posible hacer un seguimiento bastante exacto de cómo fue perdiendo importancia mediante un análisis del contenido de las revistas científicas de psicología. Nos referimos al intercambio de los roles de investigador y sujeto, al menos entre algunos de los participantes del mismo experimento. Ese rasgo, muy característico del modelo de Leipzig, está claramente ausente en el experimento clínico y en el tipo de investigación iniciado por Galton. El hecho de concentrarse en ese rasgo como indicador del predominio relativo del modelo de Leipzig tiene la ventaja práctica de que ese elemento se encuentra registrado de manera fiable y fácil en los informes publicados. Sin embargo, debe advertirse que esa estadística no proporciona una estimación precisa del predominio absoluto del modelo, ya que se pierden los casos en los que los colegas investigadores intercambian roles en experimentos distintos. No es el mismo experimento. Ese intercambio estaba especialmente extendido en las primeras épocas de la psicología experimental, pero rastrearlo en la bibliografía publicada demandaría un tiempo que no se justifica por el interés inherente de los resultados. Hay también otros rasgos del modelo de Leipzig que no se registran. Sin embargo, lo que es más interesante desde el punto de vista histórico es la fluctuación en la difusión relativa del modelo de Leipzig a través de los años, y esta se puede evaluar mediante una lista simplificada, como ya se explicó. Siguiente a esto, el autor propone una tabla, que es la tabla 4.1, porcentaje de estudios empíricos en los que hubo intercambio de roles entre investigadores y sujeto, y vemos que el mayor exponente, es decir, en el mayor tiempo que se da su auge, es entre 1909 y 1912. Ya en 1924 en adelante, es decir, hasta 1926, empieza a descender y finalmente desciende casi por completo
hacia 1936. En consecuencia, se clasificaron artículos sobre estudios empíricos publicados en las principales revistas científicas de psicología estadounidense y alemanas con respecto a la presencia o ausencia de intercambio de los roles de investigador y sujeto en el mismo experimento. La muestra estadística de ejemplares de revistas de diferentes épocas y los criterios que determinan la inclusión de los artículos en la clasificación se describen en el apéndice. En la tabla 4.1 se exponen los resultados de ese análisis de los contenidos. Si bien el índice simplificado que se utilizó subestima la aplicación del modelo de Leibniz, la estimación en menos tiende a ser de mayor magnitud cuando el uso del modelo es relativamente alto, en especial en las primeras épocas, de modo que la simplificación de los registros existentes diluye más que acentúa la tendencia general. A pesar de eso, la tendencia surge con claridad, representa una disminución global del intercambio de roles entre investigador y sujeto. En los casos en los que la continuidad de la publicación permite comparar volúmenes de la misma revista a través de varias décadas, por lo general la práctica decae a un ritmo constante a lo largo del periodo de muestra. En el caso mejor documentado, el de American Journal of Psychology, la aplicación de la práctica decrece gradualmente del 31% al 8% en un periodo de 40 años. Estas cifras no parecen indicar tanto un abandono repentino de la práctica como una disminución sostenida en la frecuencia de su adopción. Tampoco parece que esta tendencia general sea un fenómeno específico de Estados Unidos, ya que entre las revistas científicas alemanas, la única que no está asociada con una escuela determinada, Archiv für die Gesamte Psychology, muestra la misma tendencia. Realmente parece que el tipo de práctica experimental que se representa en el índice estuvo siempre más difundida en Alemania que en Estados Unidos. En cualquiera de los periodos, las cifras alemanas siempre son más elevadas que en las estadounidenses. La incidencia más grande de este modelo de investigación se registra en Psychologische Studien, la publicación de Leibniz continuadora de la Psychologie Student de Wundt, pero la revista Gestáltica también revela en su índice una difusión relativamente alta de esta práctica en la época en que todos los demás estaban abandonando el intercambio de roles. En ningún momento posterior a 1890, la disposición de los experimentos psicológicos original de Leibniz predominó en la disciplina. A lo sumo era un modelo más entre otros. En la psicología norteamericana nunca predominó y su influencia disminuyó hasta hacerse casi insignificante en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Para la psicología aplicada, sea esta estadounidense o alemana, ese estilo nunca tuvo el menor interés, como lo demuestran las cifras de las publicaciones pertinentes. La psicología aplicada se había encaminado hacia objetivos de conocimiento cuyo progreso no era muy probable con la modalidad de investigación vinculada al laboratorio de Wundt. Lo que la psicología aplicada perseguía era un conocimiento que estuviera prontamente disponible para que las agencias de control social pudieran emplearlo a fin de que su trabajo fuera más eficiente y se pudiera defender más racionalmente. El conocimiento que permitía predecir conductas se adecuaba a esos fines, pero no el conocimiento obtenido en situaciones en que los participantes examinaban en colaboración la estructura de su experiencia. Thorndike, importante promotor de la nueva psicología aplicada, veía la situación muy claramente cuando se lamentaba de que algunos procedimientos de la psicología experimental académica no se proponían ayudar al investigador a conocer lo que el sujeto hacía, sino ayudar al sujeto a saber lo que experimentaba. El tipo de conocimiento que buscaba Thorndike y otros que compartían sus intereses se basaba en una simetría fundamental entre el sujeto y el objeto de conocimiento.
Esa asimetría, sin embargo, no era meramente epistémica, sino también social, porque se entendía que debían servir al sujeto, o a aquellos para quienes él actuaba, para controlar el objeto. Lo que se pretendía era un conocimiento relativo a individuos en calidad de objetos de intervención más que en calidad de sujetos de experiencia. Para las corrientes que se planteaban ese objetivo de conocimiento, las situaciones experimentales en las que se intercambiaban los roles de investigador y sujeto bien pudieron parecer no pertinentes. A medida que más psicólogos académicos, especialmente en Estados Unidos, adoptaban objetivos de conocimiento similares a los que habían caracterizado a la psicología aplicada desde el comienzo, el modelo de Leibniz fue elegido aún más. Sobrevivió a escala relativamente muy reducida solo en el campo de la investigación de la sensación y la percepción, al mismo campo en el que habían registrado sus primeros éxitos en el siglo anterior. Así, según cambiaban los objetivos de conocimiento de la psicología, cambió también la combinación de procedimientos de investigación que se vio favorecida. Ni la experimentación clínica ni el estilo de investigación de Galton fueron inmunes a esos cambios. Por el contrario, el enfoque de Galton en particular experimentó un desarrollo dinámico durante la primera mitad del siglo XX. Pero esa situación afectó la naturaleza de los conocimientos obtenidos más que los parámetros sociales de la relación investigador-sujeto. Para analizar esta evolución, tendremos que volcarnos desde la interioridad social de la situación de investigación al exterior, es decir, a las relaciones de los investigadores entre sí y más ampliamente con la sociedad. Más que la sola interacción de investigaciones y sujetos, el producto del conocimiento psicológico fue hechura de formas conceptuales, de una presentación conveniente y de su difusión mediante canales aprobados. Todos esos aspectos se vieron afectados en grado sumo por la evolución de las prácticas de investigación en el siglo XX, a la cual nos dedicaremos a continuación.